año. En la palabra de Dios, más que un libro, es una persona, la persona de Jesucristo. Glorificamos a Dios porque Él nos habla a través de su palabra. Glorificamos a Dios porque Él está presente. Glorificamos a Jesucristo, palabra eterna del Padre, que se hizo hombre como nosotros. Siendo Dios, no se aferró a su dignidad, sino que se anonadó. Glorificamos al Espíritu Santo que nos habla por medio de la palabra, que nos inspira, que nos anima, que está en la palabra y que esa palabra resuena en el corazón porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, abundar en toda clase de buenas obras, y así merezcamos ser misericordiosos en tu Hijo amado, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la palabra que hoy Dios nos dirige. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran,
los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Pedimos hoy, pues, por todos los que en esta crisis están muriendo, han muerto, han pasado a las manos del Padre. Entre ellos, mi cuñada, ¿verdad?, que ayer fue llamada por Dios, Ofelia. A todos sus parientes, a todos los parientes, a los que tienen enfermitos, por todos ellos pedimos. Permítanme la libertad de leer un poquito el Evangelio de Marcos, porque estamos con Marcos. El próximo sábado, este será el texto. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y al mar, les dijo: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma.
Jesús les dijo, ¿todavía no tienen, por qué tienen miedo? ¿Aún todavía no tienen fe? Mis hermanos, según este evangelio que acabo de leer, ese acontecimiento se da en el mar de Galilea. Jesús les dice, vamos a cruzar el mar. Eso es la vida, una travesía. En un barco donde van otros barcos más. Son barquitos pequeños. En aquel tiempo las barquitas eran muy pequeñas, no eran esos buques transatlánticos, no. Cuando se suelta la tempestad, yo quisiera recordar que estamos en una tempestad, en una crisis sistémica, porque no solamente es una crisis de salud sanitaria, sino también económica, política, donde los políticos muchas veces, en lugar de buscar el bien, buscan su propio provecho. Y también es una crisis eclesial y pastoral, porque también la pastoral está en crisis, y es una crisis familiar también. ¿Cuántos pastores que en este tiempo dejan a su pueblo y se van tal vez de vacaciones? Un buen pastor es el que está con su pueblo en la crisis. Pues estamos viviendo una crisis. Y se dice que hay que volver, que poco vamos a volver a la nueva normalidad. Y yo me pregunto, ¿nueva normalidad? O sea que otra vez vamos a volver a que se abran las cantinas, a que el narcotráfico continúe, a que volvamos con los mismos hábitos de antes. No puede ser. De esta crisis tenemos que salir mejores o peores. Eso depende de cada uno de nosotros. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo una crisis inimaginable. Una crisis donde las noticias exageran o minimizan, pero es una crisis real. Y Jesús nos dice que atravesemos el mar, porque eso es la vida. Queridos hermanos, queridos hijos, todos los que escuchan, tú que estás allá. La vida es una crisis. Desde que nacemos, el nacimiento es algo muy hermoso, porque nuestras madres nos dan a luz, pero también es una crisis, porque tenemos que salir del vientre materno y enfrentarnos a un mundo diferente. Y la vida tiene sus momentos de crisis. ¿Quién no ha tenido crisis? Momentos de enfermedad, momentos difíciles, momentos donde la tormenta parece que hunde nuestra barquita. Pero se dice que Jesús iba dormido en la popa. Y fíjense, porque este es un texto que podíamos quedarnos unas horas ahondando en él. ¿Qué le dicen? ¿Qué le gritan los discípulos? ¿No te importa que perezcamos?
Es un reproche a Jesús. No te importa que perezcamos. Los discípulos están pensando en ellos mismos, no están pensando en Jesús. Y Jesús, cuando calma la tempestad, y así como le dijo al endemoniado, al demonio, cállate y sal de él, le dice a la tempestad, cállate, silencio, y viene una grande calma. Y Jesús entonces les hace, no un reproche, pero sí los invita y les dice, ¿todavía no tienen fe? Qué expresión tan dura, fuerte, en Marcos. Después de haber escuchado mis parábolas, de haber visto los milagros, de haber caminado conmigo, ¿todavía no tienen fe? Y allí es donde entramos al Evangelio de hoy, muy bonito. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se lanza a predicar el reino de Dios. Nos dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, está muy cerquita. Conviértanse y crean. Y es hermoso cuando Jesús, rondando el lago, el mar otra vez, fíjense, el mar de Galilea, llama a sus 4 primeros discípulos, a Simón y a Andrés, que estaban pescando en la vida ordinaria. Y luego llama a Santiago y a Juan, porque Jesús llama en comunidad y les dice, vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Le podemos decir a este evangelio de hoy, la fascinación de la llamada. No se les olvide. Aquellos discípulos estaban tan fascinados por aquella mirada y aquellas palabras del Señor que dejándolo todo, lo siguieron. Y ahora en la tempestad de la que acabamos de hablar, están llenos de miedo. Por eso Jesús les dice, todavía no tienen fe. Allá en el lago de Galilea, cuando yo los llamé, se abandonaron y dejaron todo. Y ahora no tienen fe. Es decir, caminan conmigo y sin embargo no me creen, no tienen confianza. Es una invitación a la confianza. Por eso lo repito, la única vacuna que nos tiene que hacer que salgamos mejores es Jesucristo. La confianza en Jesucristo. Sí, la confianza en Jesucristo, en la persona de Jesús. Aquellos discípulos del Evangelio lo abandonaron todo, su familia, su tierra, todo. Y en la crisis lo dejan todo y empiezan a gritar y a reclamar, ¿no te importa que perezcamos? Hoy se nos invita en esos momentos de crisis a volver a mirar a Jesús. Jesús está con nosotros. Bueno, sí, pero pues ha muerto mi madre, ha muerto mi hermana, mi pariente, mi familiar, aquellas personas conocidas, la enfermedad, la crisis. Sí. ¿Qué hacer? Volver al primer amor.
No andar inventándonos doctrinas diferentes, que si la reencarnación, que si la buena suerte, de que si... No. La vida es una crisis, pero en esa crisis está el Señor. El evangelista Mateo es más fuerte todavía. Y Mateo nos dice que en aquella tempestad creían que era un fantasma. Cuando Jesús está orando, piensan que los abandonó en la tentación, porque Jesús está en la montaña y de repente, cuando se están hundiendo, se aparece ante ellos y ellos creen que es un fantasma. Jesús no es un fantasma, es real, está vivo. Y en los momentos duros de crisis, de enfermedad y de muerte, Él ha vencido la muerte. Y entonces Pedro le dice: si eres tú, haz que camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando pierde la mirada en Jesús, porque es la mirada de Jesús la que le sostiene, entonces Pedro empieza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Y el Señor lo toma en sus manos y lo saca a flote. Es el Señor Jesús el que nos tiene que sacar de esto. Es el Señor Jesús que está ahí. Es el Señor Jesús, y es Él el que se presenta a través de un familiar, de una persona querida, porque no estamos solos. Se dice que una vez esto sucedió, a un hombre lo robaron y luego lo golpearon y lo metieron a la cajuela del carro. El hombre no pudo, golpeaba, pero no pudo salvarse y murió. Los hijos quedaron desconcertados, consternados, y uno de los hijos hizo una audacia que no les aconsejo. Dijo: quiero saber lo que sintió mi padre. Lo metieron a la cajuela, empezó a golpear y a golpear, experimentando todo lo que había sucedido con su padre, y después de tanto golpear, asomó la mano, pero no encontraba la llave, y alguien le dijo desde fuera: a un ladito, voltea la mano, ya casi la alcanzas, ahí está, hasta que pudo abrir la cajuela. Necesitamos en tiempos de crisis que alguien nos ayude, no que haga lo que debemos hacer nosotros. Dios no hace lo que nosotros podemos hacer, Él lo hace a través de nosotros. Y nosotros, un buen acompañante es el que dice: a un ladito. Un buen acompañante le hace mucho daño al otro cuando hace las cosas que al otro le corresponden. Un acompañante le dice: tú puedes, adelante, a un ladito, hasta que el otro encuentra la llave y puede salir libre de la cajuela sin ahogarse. Hoy necesitamos solidaridad. Qué bonito encontrar un amigo, una amiga, una religiosa, una hermana a quien le podemos contar nuestra vida, nuestras penas, porque cuando alguien muere, pues está el dolor. Nosotros no creemos en el nirvana que acaba con el dolor. No, el dolor está ahí. El mismo Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, pero después le dijo: sal fuera, quiten la piedra. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús. En esa travesía un día tenemos que salir a la otra orilla.
Y muchas veces esa otra orilla, pues es la muerte biológica que nos abre así a la eternidad. Hoy nos lo recuerda San Pablo: somos pasajeros. Por eso los que están casados vivan como si no. Los que ríen vivan como si no. No nos está quitando la alegría, al contrario, pero nos está diciendo: no se agarren de las cosas, porque todo este mundo pasa. Cuando se refiere a este mundo, quiere decir lo mundano. Por eso, de esta crisis vamos a salir mejor. Nos hace falta la crisis. Siempre ha habido crisis en la iglesia, y hoy que vivimos esta crisis sistémica, necesitamos salir mejor, y necesitamos que alguien nos guíe y que alguien nos corrija también. Ánimo. Los primeros cristianos vivieron de dos palabras: ha resucitado. No dijeron ha reencarnado, no, ha resucitado. Aquel que es la vida quiso morir. ¿Y de qué manera? Pero resucitó. Y por eso aquellas mujercitas, lo pueden ver en Marcos también, capítulo 16, del 1 al 8, que iban con aromas a ungir el cuerpo del Señor, se les aparece un joven con una vestidura blanca y les dice: ¿qué buscan? Miren, la piedra ya ha sido quitada. Buscan al crucificado. Qué bonito, al crucificado. Ha resucitado. Vayan a Galilea, al evangelio de hoy, ahí donde ustedes encontraron el primer amor, donde se encontraron con Jesucristo, y Jesucristo los fascinó. Me lo dice a mí a mis años: vuelve al primer amor. Ahí cuando te entregaste de sacerdote, te lo dice a ti de casado: vuelve al primer amor. Ve soltando todo lo que te ata y te paraliza. ¿Por qué tienes miedo si estás conmigo? El que está con Jesucristo no teme. Bueno, es diferente temor a miedo. El temor reverencial, claro que tenemos que tener cierto temor ante la presencia de Dios, ante la presencia de un virus invisible. El temor, claro, para cuidarnos, y tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Pero el miedo es diferente. El miedo nos paraliza, por eso Jesús los reprende, les dice: ¿por qué tienen miedo? Vuelvan al primer amor, a dejarse fascinar. Y por eso hoy Jesús, cuando arrestaron a Juan Bautista, empieza a predicar: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Claro, el reino de Dios es el mismo. Conviértanse y crean. En cada ciudad, en Autlán muy en concreto, no podemos volver a la normalidad, que se abran los bares, que la vida siga igual, que los matrimonios sigan sin amarse. No, volver a una normalidad, volver a Jesús, volver a perdonarnos, volver a disfrutar esta vida tan hermosa que tenemos aquí, pero sin apegarnos a ella porque estamos de paso. Eso es lo que me sale decirles hoy. Ánimo, nos toca animar,
Y animar significa levantarnos, como cuando decimos en la misa, levantemos el corazón. Y en medio del dolor, de la muerte de un ser querido, de una enfermedad, de una crisis, ¿quién no pasa crisis? Nos llegará la paz. En una ocasión, iba yo en mi camioneta por primera vez a 10 horas de distancia en la diócesis anterior y me equivoqué, estaba como a 10 grados bajo cero. Solamente quedaba gasolina porque no hay gasolineras en todo el camino para llegar a la casa. Pero como me equivoqué, ya no daba para adelante la camioneta ni para atrás, había un barranco de este lado, otro barranco de este lado, ya estaba oscuro. Si me quedaba yo ahí me moría de frío. Si trataba de caminar ante la oscuridad me caía a un barranco. Crisis dura. Y me vinieron 2 palabritas, porque es para desesperarse después de una desesperación y cuando no hay nadie por ahí ni a quien hablarle ni nada. Las palabritas fueron: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y si muero? ¿Qué? Y entonces sentí como unas manos amorosas en mis espaldas, en mis hombros, y una paz me inundó. Y entonces sí pude dar la vuelta como en 1 hora y media o 2 horas, porque estaba difícil dar la vuelta sin caer a un barranco o a otro. Y cuando di la vuelta, ya lleno de alegría y de paz, pude llegar a mi destino, a mi casa. Así es de que grábense estas palabras. ¿Y qué? ¿Y si muero qué? ¿Y si viene la tempestad qué? ¿Y si me insultan qué? ¿Qué me puede pasar? Y si me quitan la vida, ¿qué me puede pasar? Y si me quitan la fama, ¿qué me puede pasar? Porque todos tendremos crisis, no nomás esta, otras más. Tal vez crisis de fe, crisis de la edad, crisis del abandono, de sentirse uno solo, crisis de todos, por todos lados. ¿Y qué? Si Él está conmigo, ¿qué? Vamos a recomenzar. Jesús nos invita al llamar a sus apóstoles, te llama a ti y te llama a ti y me llama a mí, y cuando me llama me vuelve a recrear. Agárrate de mí, ten confianza, yo estoy contigo, la vida es una travesía. Y entonces hay que aprender a soltar, porque no vinimos a este mundo de turistas, vinimos de peregrinos. La vida es una peregrinación hacia la casa del Padre. Por eso en el credo decimos: creo en la vida eterna, que es Jesucristo aquí y que me espera allá. Y allá ya no hay vejez, ya no hay enfermedad. El vehículo del cuerpo será transfigurado porque resucitaremos con nuestra carne, pero resucitada, y nos veremos unos a otros y veremos a Dios. Qué grande es nuestra fe, y la fe no es una teoría o una opinión, es una certeza. Y esa certeza de la fe nos da esperanza. Por eso es tiempo de esperanza. No es tiempo de andar viendo noticias desesperantes, ni andar publicando por ahí opiniones personales. No, obedeciendo a nuestras autoridades, volvamos a confiar y a tener esperanza, porque
porque la vida no termina aquí. Es lo que nos dice Pablo. La vida pasa, se va. Yo tengo más de 46 años de ser sacerdote y se me han ido así. Y ahora cada día digo, bendito sea Dios y bendita sea esta amistad y esta otra, que podamos decir gracias porque te conocí en la vida. Y si se nos va alguien de aquí y se nos adelanta, ofrecérsela a Dios y decirle gracias, Señor, y a seguir viviendo, porque el miedo hace que una pena se haga sistemática y dure mucho tiempo. No, hay que llorar la pena, pero luego hay que levantar la cabeza y mirar a Jesucristo y decir, yo creo en ti, confío en ti. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en el seno virginal de María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, muerto, y la vida eterna. Amén. Alegría, alegría. Con esa alegría que nos da el Señor, ofrecemos el pan y el vino que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, y resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y subiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso,
unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ofelia y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco de Sales y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos hacia nuestro Padre con las palabras que el Señor nos enseñó.
Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. necesitamos que esta crisis también nos ayude a purificar nuestra visión. Qué poco le hemos dado importancia a la Eucaristía. Tenemos que darle más importancia. Ahora es cuando nos damos cuenta que nos hace falta la misa, la Eucaristía, diaria, al menos cada 8 días. Que nos hace falta recibir y comulgar con Jesucristo, no solo en su palabra, sino en el sacramento. Nos hemos dado cuenta el valor del sacramento, de la reconciliación y de la Eucaristía. Sin ti, Jesús, nada se explica. Tú dijiste: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Permítenos comer tu cuerpo y beber tu sangre. Y a quienes no pueden hacerlo, dales un anhelo muy hondo de estar contigo, porque tú eres mi vida. Y el que está contigo ya vive resucitado, porque tú eres la resurrección y la vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Alguien decía, yo creo lo que dice Jesucristo, pero cuando veo a los cristianos con caras tristes, dejo de creer. Es cierto que a veces la tristeza nos invade, que hay momentos difíciles, pero no podemos estar en continua tristeza. Que se nos note en la cara que creemos en Jesucristo vivo, resucitado. Que no doblemos el pico, como decimos en México. Que se nos vea, que creemos que el Señor está resucitado y resucitándonos. Cuando yo me encuentro con alguien que me anima, que me quiere, y hay que dejarnos querer, aunque a veces sea difícil, por los golpes que recibimos, hay que dejarnos querer. Cuando me encuentro con una persona que me quiere, que me anima, que hasta las malas noticias las convierte en buenas noticias, porque lo importante no es lo que pasa, sino cómo vemos lo que pasa. Entonces me reanima y me dan ganas de vivir. Vivamos. Los que están enfermos, ayúdenles a los médicos, porque si se doblan, ya no podrán hacer nada ellos. Y los médicos, sigan trabajando, pero no para agrandarnos solamente la vida. También ustedes, doctores, enfermeras, tienen que tener una palabra para ser humildes y decir, la ciencia hasta aquí llega, aquí entra la fe, porque lo que importa no es alargar la vida, lo que importa es que desde ahora vivamos desde dentro. Y también los médicos tienen que hacer eso, porque no están viendo cuerpos humanos, están viendo personas. Y los sacerdotes es nuestra misión, y las religiosas igualmente, porque a veces nos llega la enfermedad a un monasterio o a una casa religiosa, y también doblan el pico las religiosas. Yo digo, Dios mío, ¿y la fe? ¿Dónde está? No. Sí, vamos en la travesía y las tempestades están y llegarán más, tal vez, pero con el rostro radiante. Más vale equivocarse con el rostro radiante que hacer todo bien con el rostro agachado y triste. Radiantes. Ayer me encontré una comunidad pequeña y me senté porque estaban tratando un asunto. Eran como 8 personas guardando su distancia, pero las vi tan tristes. Leímos ese evangelio, la carita se les transformó. Jesús, su evangelio, tiene capacidad de transformar las cosas más horribles
en redención y en alegría. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Nuevamente gracias a los medios que nos acompañan, Radio Costa, Pulso Regional y Catedral. Gracias. Eso que están haciendo queda escrito para la eternidad, porque es un bien muy grande, su tiempo. Vayamos en paz. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperar.